Tonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amen. Megalynei. Megalynei he psychemu ton kyrion, kai egalias en to pneumamu, epito theo to soterimu. Hoti epeblepsen epitenta peino sintes dules autu. Idugar apotu nyn macariu sin me, pasai hai geneai. Daniel. Largo, tienes el pagado. Hoti epoiesen moi megala hotiunatos kai hagion to onoma autu kai to eleos autu geneas kai geneas tois menois auton epoiesen kratos en brachionoi autu diescortisen cuperet fanus diaonai cardias auton. Ahora, por favor, Daniel Múnera. Cateilen dunastas apo toronon kai kusosen tapeinus peinontas eneipeisen agapon kai plutontas exapesteiren genus ante la veto Israel paidos autu mestenai eleus catos elalesen pros tus pateras gemon to Abraham kai to spermati autu eiston aiona. Dani Alexander, por favor, comienza con el Haire María. Haire María, que haritomene, ho curios metasu, eulogemene su en gunaizin, kai eulogemenos ho carpos, tes coilias su Jesus. Y finalmente Anderson. Padre, aún no me ha cambiado ya. Hagia María, Melter Ceu, Proteuhu, Huper Gemón, Ton Hamartolón, Nuncai, Entejorá, Tu, Tanatu, Gemón, Amén. Eistonoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de escucharlos. En términos generales es una buena lectura para el estado en el que estamos nosotros de nuestro curso. Sin embargo, todavía hay errorcitos. Recuerden que incluso si el estado es de nerviosismo, no se olviden de hacer los acentos donde tienen que estar hechos. Y ya ahorita con el video cada uno puede volver a releerse mirando el texto y diciendo, ay, aquí me equivoqué, aquí me pasó esto. Y vuelvo a repetir, si en el análisis
perdón, si en la lectura alguno dice, pero yo no encuentro ningún error en mí, me pueden preguntar a mí, que yo ya les puedo señalar dónde es el punto donde se han equivocado. Pero en términos generales está muy bien. Sigan trabajando esto de la lectura hasta que se vayan soltando todavía más y se vuelva una lectura más tranquila. Lo bueno que tenemos acá es que, entre comillas, no nos sentimos, bueno, no sé ustedes, pero no nos sentimos vistos, porque al fin y al cabo, como no estamos rodeados unos de otros, sino a través de estos medios, es posible que uno se sienta como más tranquilo en su casita. Y es bueno que sigan pensando esto, sobre todo los que tienen dificultades de hablar o de hacer este tipo de cosas en público, al menos con un grupo de personas frente a las cuales se puede sentir un poquito juzgado. Bien, el ejercicio que vamos a hacer hoy es continuar esto de los pronombres. Estamos estudiando la tercera persona y vamos a ver lo que habíamos propuesto desde el principio, que la tercera persona tenía una forma que se utilizaba en el griego clásico, pero muy pocas veces, es decir, se le encuentra poquísimas veces y esa misma forma no se encuentra en el griego bíblico. Voy a proponer entonces en este momentico que veamos la presentación para que continuemos entonces con ese pequeño trabajito de los pronombres que hoy, si Dios así lo quiere, terminaremos. Bien, ustedes tienen aquí la tercera persona, como lo había acabado de enunciar. Esta tercera persona, como yo les he dicho, no se encuentra sino en griego clásico y es particular porque ni siquiera tenemos el nominativo singular, como ya se había sugerido, pero sí tenemos las otras formas. Atención, porque aquí teníamos ya las formas que son exactamente las terminaciones de la primera y segunda persona del singular, solamente que aquí recuerden es la tercera persona, o sea, él, ella, ello. Como observarán también, todas llevan espíritu fuerte o espíritu áspero, de manera que suenan je, ju, hoi. Atención, porque la acentuación cambia, varía, sobre todo en el dativo respecto a las anteriores terminaciones. Y es solo eso, no habría ningún tema. Para el plural, es decir, para ellos, ellas o ello, tenemos esta forma. Recuerden que el tema es el mismo del dual, junto con estas terminaciones que son exactamente las mismas de las formas plurales, excepto por la última que termina en is y con new efelsística. Vuelvo a repetir, esto no se usa tanto, se puede encontrar. Y lo que más se va a encontrar son estas formas plurales. Lo digo sobre todo para quienes sigan el estudio de la literatura clásica griega o la literatura ática. En cambio, el griego ático, en su mayor número de veces, así como el griego koiné, utilizaron sustitutos, es decir, utilizaron otras partículas para definir la tercera persona del pronombre, la tercera singular o la tercera plural. Y utilizaron lo que nosotros llamamos los pronombres demostrativos, que en algunos contextos pueden ser adjetivos demostrativos. Alguno me preguntaba que no entendía un poco sobre eso, entonces vuelvo a repetir algo. Si yo en español digo, este es mi hijo, cuando yo digo, este es mi hijo, ese verbo cópula, el verbo cero estar que está ahí, hace que el sujeto este sea un pronombre demostrativo. Este es mi hijo, este del cual yo estoy hablando o que estoy señalando, y por eso pronombre demostrativo, porque lo señalo, es mi hijo. Si en cambio quito el verbo cópula y uno la expresión de la siguiente manera, este hijo, estoy mostrándolo, este hijo, allí la palabra este ya no se comporta como un pronombre, sino como un adjetivo. Es decir, no hay un verbo cópula que separa ambas palabras, este es, sino que está todo unido. Entonces, incluso el adjetivo demostrativo coincide con absolutamente todo en hijo. Sería como una especie de adjetivo. Yo podría decir hijo grande o este hijo, y esa palabra este sigue siendo un adjetivo. A veces es un poco complicado explicar estas cosas, no tanto porque sea griego, sino porque es español y porque ya estamos tan habituados a hablar nuestra lengua que poco o nada nos interesa
indagar sobre lo que se hace cuando se habla nuestra lengua, sobre cómo se construye nuestra lengua. Todavía es muy importante, sobre todo cuando se hace un estudio de estos, de una lengua que no se habla hoy, que se habla de otra manera hoy, con otras construcciones en el día de hoy, pero la lengua clásica o la lengua cuene, pues no es una lengua hablada, se vuelve un poco más complejo porque no estamos habituados a escucharlo. Pues lo que sucede un poco en español sucede también en griego. El pronombre demostrativo es también al mismo tiempo adjetivo demostrativo. Todo depende de cómo esté en la frase. Generalmente, para que sea pronombre demostrativo, tiene que existir el verbo cópula, el verbo ser o estar. Para que sea adjetivo demostrativo, pues ese verbo cópula no debería de estar, como un poco en español. Pero ahorita veremos un poquito esto más en profundidad y con ejemplos. Simplemente lo aclaro porque alguno me pidió el favor de hacer esta aclaración, entonces lo estoy haciendo en el momento. Volvamos a la línea temática, es decir, ¿qué hace entonces el griego si no utiliza los pronombres que hemos acabado de mostrar? Lo que hace es sustituir por alguno de estos tres pronombres demostrativos, hutos, o jode, o autos. Y entre estos todos significan este, aquel, ese. Entre todos estos tres, el que más se utiliza con frecuencia es el último, autos, como ustedes lo ven acá. Ese es el más utilizado por ellos, autos. Como es el más frecuente, entonces aquí ya lo desarrollo bien. Aquí lo coloco en masculino, autos, en femenino, aute, y en neutro, perdón, auto. Quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿qué observa de particular en estas tres afirmaciones? O mejor, ¿qué se parece a las cosas que ya hemos visto? ¿Qué podemos deducir de estos tres elementos que tengo acá? Por ejemplo, de autos, después de auté y después de auto. Yo incluso he querido señalar con color como para que se viera algo en particular. ¿Qué piensan ustedes? No se vería lo de las declinaciones. Por ejemplo, la segunda, la primera. Muy bien. En auto se vería la segunda declinación del tipo... Exacto. Del tipo masculino, ¿no? Sí, señor. Veríamos esa declinación. En auté, la segunda declinación masculino. En auté, la declinación, ¿cuál sería? Dijiste que la primera declinación. ¿Qué tipo de declinación supones tú? Porque desde el nominativo está con la eta. ¿Cómo llamaríamos en la primera declinación a aquella declinación que se compone de eta desde el nominativo y que sigue con eta durante todo el ejercicio de la declinación? ¿Quién se acuerda de ustedes? Padre, de pronto no será alfa impura larga. Bravo, la alfa impura larga, que durante todo el singular no se ve el alfa, sino que se ve la eta, su manera oscura. Bien, y sobre auto, ¿qué encuentran ustedes en auto? Terminación neutra. La terminación neutra. Muy bien, bravo. Si es terminación neutra, esto quiere decir que ya nosotros conocemos las claves para hacer el ejercicio que aquí se nos propone. Y esto es lo más interesante aún. ¿Por qué? Porque significa que ya conocemos esto, que lo único que tenemos que hacer es aplicar ese conocimiento y agregarle algo más. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. En todo caso, recuerden que esto originalmente es un pronombre o un adjetivo demostrativo. Cuando esto está en función de adjetivo, nosotros lo vamos a traducir con esta expresión en español, mismo. Si en cambio definimos que es un pronombre personal, es decir, esa utilización que se hace de él, pues obviamente vamos a traducirlo con, si es masculino, él, autos, él, si es femenino, auté, ella, y si es neutro, auto, ello. Y atención, y si está funcionando en su forma pronombre, también adjetivo demostrativo, o sea, en esas dos posibilidades, aunque más en la primera,
puede significar ese, esa, eso, este, esta, esto o aquel, aquella, aquello. Todo dependerá de lo que tengamos al frente. No se preocupen por esto, que yo sobre esto volveré. Aquí simplemente tenemos todas las posibilidades de traducción. Más adelante, cuando yo hable de las funciones de traducción, pues obviamente ya sabremos con qué traducir una cosa con la otra. Lo digo para aquellos que puedan tener dificultad con este pequeño texto que yo estoy mostrando acá. Dicho esto, me parece que ahora es importante que nosotros intentemos hacer la construcción. Y lo primero que propongo para la construcción es esta pequeña teoría. Vamos con el masculino, vamos a hacer despacio. ¿Para qué? Para permitir dos cosas. La primera cosa es que aprendamos algo nuevo y la segunda cosa, que repasemos algo viejo. Entonces, como clave para nuestro estudio, aquí les propongo esto: los pronombres masculinos de tercera persona, pero recuerden que este pronombre masculino realmente es un pronombre adjetivo demostrativo. ¿Cómo se construyen? Vamos a agregar este principio out, nos vamos a grabar eso, out, que nos va a acompañar estas tres primeras letras durante toda la declinación de los pronombres adjetivos demostrativos, o en este caso pronombres de tercera persona, y le vamos a agregar, para construir el género masculino, las terminaciones de la segunda declinación masculina. Dicho esto, ustedes me van a ayudar a mí a elaborar eso. Entonces les voy a dar unos minutos, por favor, y cada uno de ustedes va a construir toda la forma masculina. O sea, out, y van a construir el nominativo, van a agregar la terminación de la segunda declinación masculina. Y lo mismo van a hacer con el acusativo, el genitivo, el dativo, tanto singular como plural, como dual. Atención, no existe el vocativo, como ya lo mencionábamos al principio de la octava lección, de esta octava lección. No existe el vocativo, entonces por el vocativo no nos preocupamos. Solo nos vamos a preocupar por el nominativo, el acusativo, el genitivo y el dativo, tanto singular, plural y dual. Una vez terminado, ustedes van a ver acá el paradigma, a ver si realmente ustedes supieron construirlo o no. Nuevo por acá. Bien, entonces vamos a construir, primero que todo, así como hemos hecho en otras ocasiones, el modelo. El modelo es el caso nominativo, vamos a hacer el singular y vamos a hacer el plural de una vez. Bien, ¿alguno me quisiera decir cómo sería entonces el singular del pronombre adjetivo demostrativo, que en este caso se vuelve pronombre personal? A ver, en el singular sería autos y en el plural sería autoi. Bravo. Como dice Juan Andrés, cogemos a esa partícula out y le vamos a agregar el nominativo, la terminación del nominativo singular. De manera que esto es lo que nos queda, autos. Vamos a colocar acento oxítono acá. Autos. Y, como dice Juan Andrés, aparecería entonces acá la misma partícula out, pero con la terminación del plural hoy, y aquí tenemos autoi. Entonces, autos, autoi significaría esto. Autos yo lo puedo traducir como él, como este o como aquel. Repito, autos podría ser traducido como él, como este o como aquel. Y autoi, pues obviamente como ellos, estos o aquellos. Todo dependerá de cómo funcione en la declinación. Entonces, para que lo sepan ustedes muy bien, todas esas son las posibles traducciones. Bueno, también nos faltaría una traducción, que es la traducción mismo, que la decíamos ahorita. Pero bueno, yo al final de esta exposición les diré cuándo se debe traducir una cosa con otra, o sea, cuáles son algunas claves para hacer una y otra traducción. Vamos entonces ahora a la siguiente, es decir, al caso acusativo. ¿Quién nos dice cómo funcionaría el acusativo? Ya Juan Andrés nos ayudó con el nominativo. ¿Cómo sería el acusativo? Padre, el acusativo sería autón en singular y en plural
Autú. Muy bien, hago lo mismo, coloco a esa partícula aut, la terminación on propia del acusativo singular, dándome esto, otra vez una palabra oxítona, autón, autón, y el plural sería agregando a aut la terminación us, y aquí me quedaría autus, autus. Observen entonces que tenemos acá a él, autón, a él, a este o a aquel, y en autus tendríamos entonces a ellos, a estos o a aquellos. Observemos entonces que el elemento es bien fácil, o sea, realmente no hay ninguna complicación. La única complicación en este asunto es intentar descubrir cuándo se utiliza como pronombre personal, cuándo como pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo. Y realmente una vez conozcamos ese tipo de funciones, pues la cosa será muy fácil, no tendremos realmente muchas dificultades. Bien, vamos entonces al caso genitivo. ¿Cómo sería el genitivo? Alguno que me ayude, por favor. Gracias, Daniel. Gusto, padre. ¿Cómo debería? Padre. Hola, dale. Padre, sería Sería ¿Quién? autú, Sí, ya. Autú con circunflejo, muy bien. autón también con circunflejo. Sí, es interesante que aprendamos a recordar también el cambio. Así como dice Dani, hemos agregado a esta partícula out la terminación u y a esta partícula out la terminación on. ¿Por qué acento circunflejo y por qué no continuar? Pregunto, Dani, si te acuerdas, ¿por qué no continuar con el acento oxítono, es decir, agudo en última sílaba, sino hacer ese cambio acá? Padre, por la primera regla, que Ah. dice que si es al nominativo singular está en oxítono, entonces todos los directos quedan ahí mismo en oxítono, Ajá, pero los indirectos pasan a circunflejo. muy bien. Sí, cuando se trata de oxítonos, como dice Dani, es decir, de acento agudo en la última sílaba, se quedarán así en los casos directos y se volverán perispómenos en los casos indirectos. Esa es una de las reglas y aquí estamos recordando. Miren que a la hora de la verdad estamos aprendiendo algo nuevo, pero a partir de algo ya constituido en nosotros. Y por eso es muy importante que ustedes lleguen a este momento con todas estas cosas ya asimiladas, porque hacen que el estudio sea todavía más fácil. Realmente lo único que incorporamos es un pequeño dato y el pequeño dato lo tenemos acá, en esta expresión out, out. Ustedes vieron los otros pronombres, jode, y vieron el otro, jutos, funciona exactamente igual. Entonces, realmente no hay muchas complicaciones. Lo iremos viendo más adelante también para seguir asimilando y repasando. Bien, aquí tenemos nosotros el dativo. ¿Cómo sería el dativo? ¿Quién nos puede ayudar con ello? Padre, sería autoi, autois. Bravo, bravo, bravo. Sería una omega con iota suscrita que la podemos leer o no la podemos leer. Yo quiero recordar esto porque es bueno que lo recordemos. Recuerden que cuando hay una iota suscrita uno puede hacer ambas cosas, o leerlo o no leerlo. ¿Ok? Generalmente los profesores dicen no leerlo, pero yo recuerdo que antes del siglo XII, después de Cristo, la iota suscrita también se podía leer. Entonces, ya es decisión nuestra en virtud del conocimiento que nosotros tenemos si lo leemos o no. Lo repito, es que los profesores actuales, obviamente, invitan a no leerlo. Así que si, por ejemplo, alguno llega a la teología o a la filosofía clásica o sigue estudiando la filosofía, debe de recordar que de pronto, si lo ponen a leer, será mejor no leer la iota suscrita porque, vuelvo a repetir, muchos de los profesores indican que esto no deba ser leído. Pero a la hora de la verdad, no hay una prueba desde el punto de vista teórico sobre una lengua que ya no se habla que nos diga a nosotros que no se puede leer. Incluso algunos siguen apostando en que la iota tenga que ser leída. Bueno, como nos dijo Henry correctamente, a out agregaré la terminación propia del dativo masculino singular de segunda declinación
Y para el plural agregaré simplemente la terminación ois, de manera que nos quede así, autois, auto, autois, o autoi, autois. Y aquí tenemos lo que traduciríamos con para él, para este, para aquel, o también con él, con este, con aquel. Esas son todas las posibilidades. Recuerden que todo dependerá de la función de esta palabra al interno de la proposición o de la frase. Y autois, obviamente lo mismo, pero en plural. Lo traduciremos con para ellos, para estos, para aquellos, o con ellos, con estos, con aquellos. Aquí tenemos entonces el caso del dativo. Y vamos a concluir entonces con el dual. ¿Cómo sería el dual? ¿Quién me regala la construcción del dual? Sería auto con omega. Bravo, tendríamos la omega típica de esta declinación, auto, y ¿cómo sería el caso indirecto? Autoin. Autoin, muy bien. Aquí tenemos entonces las otras dos formas y completamos el cuadro del masculino. Observen que el nominativo y el acusativo, como he colocado a mano izquierda de ustedes, corresponde a los casos directos y el genitivo y el dativo a los casos que llamamos indirectos. Todos los casos directos tienen esta forma, auto, me refiero al masculino, auto, o sea que nominativo y acusativo aparecen de la misma manera. Y todos los casos indirectos, genitivo y dativo, aparecen de la siguiente manera, autoin, autoin. Aquí está todo listo. Bien, hemos llegado ya así a concluir la forma. ¿Cómo se traduciría? Recordemos que auto se puede traducir como ellos dos o a ellos dos. Estos dos o a estos dos. Aquellos dos o a aquellos dos. Y lo mismo autoin, ya en plural, obviamente sería, como es caso, genitivo y dativo, tendremos que jugar con las preposiciones. De ellos dos, de estos dos, de aquellos dos, si se refiere al genitivo. Si se refiere al caso dativo, lo traduciríamos para ellos dos, para estos dos, para aquellos dos, o con ellos dos, con estos dos, con aquellos dos. Observemos entonces que hay muchas posibilidades para una misma palabra en cuanto la tengamos que traducir. Y no nos asustemos que nuestras traducciones puedan diferir de las traducciones de otros, porque dependerá mucho de cómo nosotros interpretemos el texto que tengamos al frente. Ahora quiero invitarlos a que hagamos la construcción femenina, que hacemos exactamente lo mismo, en donde vamos a recordar una serie de terminaciones que apenas hemos estudiado. Entonces, para hacer el femenino vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a agregar a la partícula out las terminaciones femeninas. Recuerde que esas terminaciones femeninas se encuentran en la primera declinación, pero solo una de ellas nos va a interesar, aquellas que corresponden al alfa impura larga. De esta manera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir el nominativo. Háganme por favor la cortesía de construir el caso nominativo utilizando las terminaciones del alfa impura larga. Y vamos a ir completando este tipo de cosas. Estas terminaciones las voy a preguntar directamente. Acabamos de hacer preguntas a quien quiera responderlas, pero ya a partir de estas voy a preguntarle a algunos en específico. Entonces vamos a comenzar. Luis Eduardo, ¿cómo quedaría el nominativo? Padre, en singular, aute. Muy bien. ¿Y en plural cómo quedaría? Autai. Muy bien, aquí está entonces. Observemos acá que tenemos la eta del nominativo, es decir, la forma clásica eta, a la cual le voy a añadir todas esas letras out, de manera que me quedaría aute.
Y aquí tendríamos nosotros las mismas traducciones de antes. Ella, esta, aquella. Ella, esta, aquella. Cualquiera de esas tres. Ella obviamente es la traducción que corresponde al pronombre personal. Esta y aquella son las traducciones que corresponden al pronombre o también al adjetivo cuando es demostrativo. Y ya Luis Eduardo nos ha dicho hay, entonces tendremos acá autai. Seguimos acentuando de la misma manera, es decir, de la manera oxítona. He visto en algunos talleres que a algunos parece que se les ha olvidado algo y esto es bueno que lo pulamos desde ya. Recuerden, esta es, yo no sé ya qué número de vez que estamos recordando esto, que si se trata de un diptongo, el acento debe colocarse sobre la segunda vocal o vocal débil. Si ya lo digo, van a aprender ustedes que de ahora en adelante, ya si veo que el acento no lo están colocando sobre la vocal correcta, pues a partir de eso, entonces yo ya me tomo la palabra como mal escrita, o sea, como mal trabajada. Entonces, por favor, recuerden identificar los diptongos y saber que sobre el diptongo el acento debe ir en la segunda vocal o vocal débil. Bien, voy a pedirle el favor en este caso a José Rafael Carrillo Pérez que me colabore con el caso acusativo, cómo quedaría el caso acusativo singular y cómo quedaría el caso acusativo plural. A ver, José Rafael. Padre, auten, Muy, singular. muy bien. ¿Y cómo quedaría en plural? Autas. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a agregar la terminación en y me queda auten y agregamos al plural la terminación as y me queda autas. De esta manera nosotros tenemos dos cosas. ¿Cuáles? Auteen, que lo traduciremos como a ella si es pronombre personal o a esta o a aquella si es adjetivo o pronombre demostrativo. Lo mismo para autaas. Tenemos a ellas si es pronombre personal y en cambio si fuera pronombre o adjetivo demostrativo diremos a estas o a aquellas. Bueno, José Rafael, muchas gracias. Ahora vámonos con Johan Santiago Wiles para que nos construya el caso del dativo. ¿Cómo quedaría el caso? Perdón, el caso del genitivo. ¿Cómo quedaría el caso genitivo? Padre, quedaría autes. Muy bien. Auto. Muy bien. Agrego la terminación que le corresponde a autes y luego en el plural auton. Observen que aquí hemos ya cambiado el acento bajo la misma regla que Dari nos exponía para el masculino. Recuerden que cuando los casos directos son oxítonos recuerden que significa acento agudo en la última sílaba, permanecerán oxítonos durante los casos directos, pero en los casos indirectos, tendremos un cambio, se volverán perispómenos, es decir, con el acento circunflejo en la misma vocal, pero acento circunflejo o perispómeno. Autes, auton. Aquí ya tenemos nosotros entonces, si es, Johan, ya que estás ahí, hazme tú las traducciones. Si es pronombre personal, ¿cómo traducimos estas dos cosas? Si es pronombre personal. Padre, yo ahí sí tengo la duda. Yo lo sabría traducir si fuera un adjetivo, pero siendo pronombre, Sí. pues sería pues la traducción pues es con del o sí, dela. Dela porque es un caso genitivo, es un caso femenino, muy bien. Aquí no sería dela porque la no es esto no se trata de artículo, sino de pronombre personal, o sea, de tercera persona, que es lo que estamos trabajando. Tercera persona femenina. Entonces sería de ella, de ellas, si es pronombre personal. De ella, de ellas. En cambio, si es adjetivo o pronombre demostrativo, ¿cómo traduciríamos, Johan? Esta. Muy de bien. Esta o de. De estas o de estas o de aquella o de aquellas. Claro, Johan. Sí, señor. Bueno, aquí ya tenemos a Johan listo. Vamos entonces de nuevo a... No, vamos a Luis Felipe García.
Felipe García, me vas a ayudar con la construcción del dativo, a ver cómo te quedó. ¿Cómo quedaría el dativo? El singular padre quedaría autei Muy bien. y el plural autais. Muy bien, aquí tenemos lo mismo con acentos circunflejos o perispómenos. ¿Y cómo haríamos la traducción en caso de que fuese un pronombre personal? Para ella, con ella, para ellas, con ellas. Muy bien, aquí tenemos los pronombres personales. Y si en cambio las partículas estuvieran utilizándose como pronombres demostrativos, ¿cómo las traduciríamos? Para esta, con esta, para aquella, con aquella, para estas, con estas, para aquellas, con aquellas. Muy bien, miren que tienen ustedes, yo estoy tratando de familiarizarlos con las posibles traducciones, de manera que ya esto vaya quedando en la cabeza, que cuando ustedes encuentren en un texto estas formas, ustedes ahí mismo activen todas esas posibilidades. De esa manera pueden todavía traducir mejor. Yo les repito, a ver, generalmente nosotros, o yo al menos en tiempo pasado, no les pedía aprenderse esto y empezaba a regalar todos esos cuadros, que yo no sé si se los han regalado a otros profesores en otras materias, con todas las traducciones. Al final, cuando el alumno tenía que enfrentarse a un texto, tenía que sacar un cartapazo de papeles e ir buscando todo. Total, el trabajo era muy fatigoso. La traducción era imposible porque ni se aprendía ni se asimilaba y todo se hacía pero teniendo en la mano algo, un apunte. Yo les recuerdo a ustedes que todo esto va, si no les gusta la palabra memorizar, digo la palabra asimilar. Asimilar es un proceso más tranquilo y va a lograr que cuando lleguemos al examen final, un examen que a veces duraba 1 hora, hora y media, dure apenas 10 minutos. Por eso es importante asimilar, familiarizarnos, saber, mirar y ya ir conociendo estas cosas. Por eso yo los invito a que cada vez que lleguen a clase intenten al menos repasar. O lo mejor sería que la lección hecha sea lección aprendida y por eso nos demoramos tanto en una lección tratando de asimilar cada uno de los elementos. Bien, dicho esto, pasemos a otro de los muchachos. Le voy a pedir el favor en este caso, este ya participó, no, de una vez para que completemos acá, a José Daniel Largo Jiménez. José Daniel, ¿cómo serían la construcción de los duales femeninos? De los duales femeninos. Los casos directos, ¿cómo terminarían? Y cómo terminarían los casos indirectos. Bueno, padre, en los casos directos tendríamos que los duales serían auta. Muy bien, sería auta, agregamos la a, auta. Y en los casos indirectos, ¿qué tendríamos? Autain. Muy bien, aquí tendríamos autain. Recuerden que aquí está la ley que nos había dicho ahorita Dani, que nos había recordado. Los casos directos son oxítonos, pero se volverán perispómenos en los casos indirectos. Aquí tenemos las dos formas. Daniel, ¿y cómo traduciríamos auta en nominativo? Padre, el nominativo sería... Si fuera, perdona, me dijo pronombre personal. Hagamos nada más pronombres personales. Listo, padre, sería de ella. Atención, nominativo. Perdón, el nominativo, ella. Atención porque es caso dual. Ellas dos. Bravo, ellas dos. ¿Cómo sería el acusativo? A ella. Muy bien, a ellas dos. A ellas dos, porque es un dual. ¿Y cómo serían los pronombres en el caso del genitivo, autain? ¿Cómo traduciríamos el pronombre personal, autain? De ellas dos. Muy bien. ¿Y el dativo? Para ellas dos o con ellas dos. Muy bien. Aquí están la traducción de los pronombres personales. Ahora hagamos los
pronombres o demostrativos, o lo podemos hacer también adjetivos demostrativos porque es la misma traducción. ¿Cómo traduciríamos el nominativo? Aquellas dos. Aquellas dos o estas dos, muy bien. El acusativo, A aquellas dos ¿sí? o a estas dos. Muy bien, y ahora hagámoslo con los casos indirectos. Si fuera genitivo, ¿cómo traduciríamos? De estas dos Sí, o de aquellas dos. muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos, y el dativo para concluir, ¿cómo quedaría? Para aquellas dos o para estas dos Sí, o con estas dos o con aquellas dos. muy bien. La cuestión que yo estoy haciendo acá, el ejercicio con ustedes, es de verdad un ejercicio muy escuelero. Pero yo espero que lo escuelero nos ayude a nosotros a creer que esto no es complejo, sino que esto realmente es fácil. Vamos ahora a la construcción del neutro. También les doy un minutico para que lo construyan, pero atención, ¿cómo vamos a construir el neutro para que sea más exacto? No vamos a agregar más out, sino que simplemente vamos a pensar en las letras A y en la letra U. A y U. Y junto con esto, lo que vamos a hacer ahora es agregar los artículos neutros. Ya no las terminaciones neutras de la segunda declinación, sino solo los artículos neutros. A, au, le vamos a agregar los artículos neutros, tanto singulares como plurales como duales. Hagan en un minutico eso, por favor, y ya voy a empezar a preguntar. Recuerden entonces que la clave está en colocar au y empezar a agregar cada uno de los artículos en su totalidad, sin la terminación, solo el artículo completico. Entonces vamos a intentar hacerlo con el nominativo. Vamos a ver si esto se logra comprender bien. A ver, José Rafael, ayúdame por favor, ¿cómo debería quedar el nominativo singular, que a su vez es acusativo singular, porque tienen la misma forma? ¿Cómo debería quedar? José Rafael, ¿te encuentras acá? Bueno, parece que José Rafael ha desaparecido. Voy a preguntarle entonces a Juan Andrés Morales. Juancho, colabórame con esto, por favor. Sí, señor. Padre, quedaría to, auto Sí. y auta. Bravo. Tenemos acá el caso nominativo, agrego to, que es el artículo neutro singular, tanto nominativo como acusativo porque tienen la misma forma. Sí. Quedaría así, auto, auto. Ahí queda agregado el artículo. Entonces, esa forma nos sirve tanto para el nominativo como para el acusativo, como sucedía con el solo artículo, que el artículo servía tanto para el nominativo o el acusativo. Y lo mismo sucede con el plural, ta, lo agrego, auta. Y aquí tengo todo construido. La traducción la hago yo para hacerlo un poquito más ágil. Auto significaría ello como pronombre personal o a ello a ello. O en el caso del plural, se confunde un poco con las formas masculinas, pero no importa, sería ellos a ellos. Nominativo y acusativo, pronombre plural. Pronombre personal plural. Recuerden que como pronombre o adjetivo demostrativo, entonces diríamos, en el caso del nominativo, diríamos a esto, a aquello, o si fuese, nominativo acusativo sería esto, aquello, y acusativo sería a esto, a aquello. Y en el caso del plural sería, si fuese nominativo, sería estos, aquellos, o si fuera acusativo, a estos, a aquellos. Bueno, aquí ya está eso listo. Ahora vámonos entonces, le voy a pedir el favor a Múnera Palacio Daniel que me colabore
con el caso del genitivo. El caso del genitivo, ¿cómo debería quedar, Daniel? Padre, el caso genitivo en singular, autú. Sí, muy bien. ¿Y el plural? Y el plural, autón. Bravo, aquí lo tenemos. Entonces agrego a esa partícula au, el artículo tú, y aquí tengo autú. Y en el plural agrego el artículo ton a la partícula au y me queda autón. Ahora, Daniel, hazme tú el favor. ¿Cómo se traducirían ambas expresiones si fueran pronombres personales? De ello, Muy bien, o de ellos. muy bien, perfecto. Y si fueran pronombres adjetivos demostrativos, ¿cómo los traduciríamos? De estos, Ajá. si de este o de estos. De estos, porque, perdón, primero comencemos con el singular, que sería de esto, porque es un neutro, de esto, muy bien. O de aquello. O de aquello, muy bien. Y en el caso plural, Entonces sería de ellos, muy bien, de estos sí, o de aquellos. sí, ahí están todos los pronombres, tanto personales como demostrativos o adjetivos demostrativos. Daniel, mi Dios te pague. Ahora vamos de nuevo con Zapata, Jiménez, Henry, Alejandro. Una particularidad que hay que señalar acá, porque si ustedes ahorita se devuelven al masculino, van a encontrar entonces que en el masculino tenemos nosotros, aquí voy a colocar una especie de como de asterisco para que recordemos algo, que es igual esta forma a la que vimos en el masculino. Luego también hay que discernir entonces dentro del contexto si nos referimos al pronombre que es masculino o al pronombre que es neutro. Pero eso no es una cosa compleja, difícil, no es un imposible. Eso lo sabremos ahorita mismo cuando ya les enseñe un poco más sobre esto. Y ahora, Henry, por favor, terminemos los casos. Antes de llegar al dual, terminemos los casos singulares y plurales. En el dativo, ¿cómo debería quedar? Bueno, padre, quedaría autoi, Muy bien. autois. Muy bien. Queda autoi con la iota suscrita o simplemente auto. Y en el plural agrego el artículo tois para que quede autois. Aquí tenemos todo listo. ¿Ok? Ahora hagamos el ejercicio de la traducción Henry. Recuerda que vamos a traducir en principio el pronombre personal. ¿Cómo sería en caso dativo el pronombre personal? Entonces sería, padre, para con este, para con estos. No. Atención, porque este sería masculino. Debería ser para o con también. Para o con esto. Esto. Porque se refiere a un neutro en español. Bueno, eso dependerá de la traducción, del contexto de la frase o de la proposición. Y autoi sería lo mismo, para estos o con estos, o para ellos, o perdón, para aquellos, o con, bueno, y etcétera. Es decir, perdón, termino ya más enredado que desenredado. Es lo mismo, entonces, pronombres personales jugamos con ello, ellos, para ellos, para ello, para ellos, con ello, con ellos. Esos son los pronombres personales. Y cuando ya hablamos de pronombres demostrativos o adjetivos demostrativos, utilizaremos las expresiones estos o aquellos. Para estos o para aquellos, si se trata del plural, o para esto, para aquello, si se trata del singular, y funcionamos también con. Recuerden que el caso dativo tiene todas estas formas. Finalmente, concluyamos con Pumacayo. Pumacayo, ¿te encuentras? ¿Me colaboras, por favor, con los duales? Construyamos los duales de una vez. Bueno, sería auto con omega o auta. Sí. Y autoin. Muy bien. Y autain. Muy bien. Y hacemos el mismo ejercicio de traducciones que ya me parece que es innecesario hacerlas todas.
Ya ustedes deben aprender a jugar con las traducciones que venimos dando, es seguir la misma lógica. Frente a esta forma y frente a la anterior, atención porque va a ocurrir exactamente lo mismo que he dicho para el caso del genitivo. Es decir, que esta forma que ustedes ven acá es también igual a la masculina. Entonces aquí coloco el asterisco para que lo tengan en cuenta. El caso dativo y también los casos duales son exactamente iguales a los casos de género masculino. Por tanto, hay que discernir cuál es una cosa y cuál es la otra. Aquí en un pequeño cuadrito, yo les comunico a ustedes, en esto ustedes pueden tomar la foto, está todo lo que hemos acabado de ver. Las traducciones no están completas porque obviamente el espacio no me daba para colocar todo eso. Esto ya es un cuadro muy amplio. Miren, generalmente nosotros en clase podemos simplemente mostrar este cuadro. El estudiante los copia y el estudiante defiéndase con este cuadro. El ejercicio que yo he intentado de hacer es comprender uno a uno los elementos, de manera que sepamos cómo construirlos, o de manera que cuando los veamos sepamos reconocerlos. Ya ustedes por la forma pueden saber que esto es un pronombre. Lo otro será delimitar si es un pronombre del tipo personal o si es un pronombre del tipo demostrativo, que al mismo tiempo puede ser adjetivo demostrativo. Observemos entonces acá que todo tiene esta forma, out, 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 out. Y entonces esto nos sirve a nosotros para identificar exactamente lo que es esta forma. Esta forma es un pronombre o un adjetivo. En origen recuerden que es un pronombre adjetivo demostrativo, pero que la lengua griega, tanto en su tiempo clásico como en su tiempo koiné, las utilizaron estas formas como también pronombre personal. Pueden hacer la foto, pueden hacer el pantallazo, lo que quieran. Ahora, pregunto si hay preguntas, pregunto si hay dudas sobre las formas. Aquí solamente hemos construido formas y hemos mirado las posibilidades de su traducción. Recuerdo que en este cuadro, aquí por ejemplo coloco las 3 posibilidades y ya ustedes, o sea en el nominativo singular coloco las 3 posibilidades y en el resto ustedes ya tienen que jugar con todas las expresiones. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que deba aclarar? Padre, yo tengo dudas respecto al neutro del nominativo y del acusativo, que en el caso serían lo mismo. Entonces ahí nos aplicaría pues la regla que habíamos dicho, que para construirlos se utilizaría la terminación de los artículos. Ahí sería como una excepción en el acusativo, ¿o qué? No, ahí están los artículos, esos son los artículos, hijo. A no ser que tú tengas anotada otra cosa que puede suceder, esos son los artículos masculinos. To, sí. ta, ta. Listo. Son los artículos neutros, ¿cierto? Sí, son los artículos. No, sí, son los artículos neutros por lo que esto es neutro. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ahora, entonces, yo me hago la pregunta. Es decir, toda esta cosa que hemos estudiado, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se logra ver? Porque pues estudiar paradigmas y palabritas, eso es simplemente el 10% de la lengua. Lo otro es aplicarlo dentro de un texto, dentro de una traducción. Entonces yo me quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo saber cuándo funciona como pronombre personal o como pronombre demostrativo o como adjetivo demostrativo? ¿Cómo saber? Entonces, aquí voy a dar unas claves. No son todas las claves, porque para ver todas las claves se necesita tener otros conocimientos que aún no hemos adquirido, pero voy a dar al menos una serie de claves que nos van a ayudar por mucho, diría yo, casi que por toda la complejidad de este tema. ¿Cuáles son las claves? Propongo la primera clave, que dice así: si está en función de pronombre, atención, no debe estar acompañado por un artículo. O sea que no podemos ver un artículo que esté precediendo o determinando a estas partículas que hemos estudiado.
Si está en función de pronombre, entonces su significado es el o pronombre personal de tercera, él, ella, ello, o pronombre demostrativo, este, esta, esto. Para que aclaremos eso que podría parecer todavía muy abstracto, les voy a proponer un pequeño ejemplo, y el pequeño ejemplo creo que nos va a ayudar tantísimo. Y aquí voy a llamar a una serie de alumnos, algunos alumnos, para que me ayuden a hacer los análisis morfológicos respectivos. Propongo esta frase. Bueno, frase no, esta es una proposición porque tenemos un verbo. Voy a llamar en este momento a Dani Alexander Piedrahita. Dani, ¿me vas a ayudar por favor con el análisis de estas dos? Dani Alexander, ¿estás por ahí? Parece. Hola, padre. Hola, Dani. ¿Me vas a ayudar? Tenía el micrófono apagado y yo hablando. Y yo no te escuchaba nada. Dani, vamos a hacer el análisis como lo hacemos siempre. Primero nos ubicamos en el núcleo del predicado y luego analizamos lo otro. Te pido que hagas el análisis. No te voy a... si alguna cosa yo me meto, pero lo vas a intentar hacer tú solito todo. ¿Listo? Listo, padre. Dale, hijo. Bueno, el núcleo del predicado sería manzano. Bravo, analicemos manzano. Es un verbo. Ajá. Que está en presente. Sí. Indicativo, activo. Sí. Primera persona del singular. Muy bien. ¿Y qué significa eso? Aprendo. Bravo, aprendo. Ahora, la regla nos acaba de decir que si está en función de pronombre, el pronombre, o sea, autón, no está precedido de artículo. ¿Aquí ves algún artículo? No, no hay ninguno, padre. Es decir, no hay artículo, ya sabemos que es un pronombre. Ahora nos quedará a nosotros determinar si lo dejamos personal, si lo dejamos demostrativo. Puede ser cualquiera de los dos. En una proposición tan pequeñita, pues daría las dos posibilidades sin competencia al error. Entonces, hazme el análisis de autón. Bueno, entonces sería pronombre personal o pronombre Ajá. Demostrativo. Muy bien. Estaría en caso genitivo. Muy bien. Plural. Pero se te ha olvidado algo, porque si dices pronombre, tienes que hablar de persona, porque un pronombre da una persona. Cuando tú lo dices así, simplemente como demostrativo, parecería más bien como si fuera un adjetivo. El adjetivo nunca nos dice persona. Habría que completar con la información de la persona. Hasta el momento está bien, pronombre o personal o demostrativo, genitivo plural, pero ¿qué persona? Bueno, podría ser femenino, también podría ser masculino y podría ser neutro. Muy bien, los géneros podrían ser cualquiera. Eso está bien. ¿Y qué persona es? ¿Es primera, es segunda o es tercera? Te lo digo porque si tú me dices pronombre, tengo que pensar si es el pronombre de primera persona yo o nosotros, o tú o vosotros, o ¿qué persona sería esta? No, padre, por el verbo yo puedo decir que es de la primera persona. El verbo es primera persona, pero el verbo me dice yo aprendo. Tú acá me dices genitivo, plural. Yo aprendo de... Antes sería tercera persona. Exacto, atención a eso. Por eso es bueno estudiar estas frases. Yo aprendo de quiénes. De estos o de ellos. Exacto. Es más posible que sea digámoslo así, un pronombre personal, porque yo aprendo de las personas, podría ser. Pero bueno, podría ser que yo aprendo de estos que estoy señalando, que están por allá en un grupo acumulados, también podría decirlo así. O puedo decir yo aprendo de ellas, porque recuerda que autón es forma que también tiene ese género. Yo aprendo de ellas, yo aprendo de aquellas, etc. Entonces, lo importante por el momento es determinar si esto es pronombre o es adjetivo. Y ya, de esta forma hemos llegado a determinar que esto se trata de un adjetivo. Perdón, se trata de un pronombre. Ya terminé yo en la confusión. Se trata de un pronombre. Atención para que no vayamos a confundir la persona del verbo con la persona que está enunciada en el pronombre.
Entonces, muchas maneras de traducir, yo coloco simplemente dos maneritas acá, pero hay muchas maneras de traducir esto. De ellos o de ellas aprendo yo, o de estos, de estas aprendo yo. Es importante entonces estar muy seguro de la traducción del verbo que ya contiene el pronombre para no confundirlo con la traducción del pronombre. Aquí tenemos entonces el primer uso. El primer uso que sería entonces, que sería este que he acabado de enunciar ante ustedes. Es decir, que cuando no tiene artículo, o sea, cuando esta partícula no está acompañada o determinada por un artículo, entonces está en función de pronombre. Y el pronombre puede ser personal, como ustedes ven en la primera traducción de ellos o ellas, o puede ser demostrativo de estos o de estas. No he colocado el género neutro, pues porque me pareció inútil colocarlo porque tiene la misma forma del masculino. Vamos a la segunda posibilidad que nos da el saber esto. O sea, ¿qué segunda posibilidad nos da a nosotros o cómo o qué clave, con qué clave podemos identificar esto qué rayos es? ¿Cómo lo podemos identificar? Basta saber esto. Si está en función de adjetivo, debe estar en posición atributiva o en posición predicativa. Esto es del español. Yo quisiera preguntar a ver si ustedes se acuerdan del español cuando dice posición atributiva o cuando dice posición predicativa, porque esto es del español. ¿Alguno se acuerda? Si no se acuerda tampoco es un problema. Hacemos el trabajo de recordar. ¿Alguno se acuerda de eso o no? Padre, yo no. Bueno, entonces digamos que tú eres el Vox Populi. Y entonces vamos a tratarnos de acordar un poquito de eso. Entonces, ¿qué significa la posición atributiva? ¿Qué significa la posición predicativa? La posición atributiva, se los digo aquí de una manera sencillita, es esto que está acá. ¿Qué es una cosa en posición atributiva? Es que esa partícula que yo llamo adjetivo, o pronombre demostrativo, dice acá, si está en función de adjetivo, debe estar en posición atributiva o predicativa. Todo adjetivo tiene esa doble posibilidad. En griego funciona de la siguiente manera. Si está en posición atributiva, ¿nosotros a qué nos referimos? Que el adjetivo tiene que estar concordando con la otra palabra que está calificando, porque recuerden que la función del adjetivo es calificar, tiene que estar concordando con esa palabra en todo. ¿Y qué es en todo? Tiene que concordar en género, en número, en caso, y si esa palabra que el adjetivo está calificando tiene un artículo, pues entonces el adjetivo también tiene que tener artículo. Eso es lo que ustedes ven acá. Cuando existen todas esas coincidencias de caso, de género, de número y además de determinación por el artículo, cuando están todas esas coincidencias, o sea, todo el adjetivo concuerda con todo lo que pasa con esa otra palabra a la que se está determinando, entonces nosotros hablaremos de posición atributiva. ¿A qué nos referimos? A que hay un significado determinado de identidad con esa persona o con esa cosa que es nombrada. Y en este caso, en posición atributiva, esa partícula que hemos venido estudiando la vamos a traducir con esta expresión nuestra, la expresión mismo, misma, mismo. Aquí la vamos a traducir así. Con el ejemplo esto va a quedar completamente claro. Entonces, la posición atributiva se refiere a una especie de calificación. Es como cuando tú dices casa bonita, casa bonita. Ahí hay una atribución bonita, nos dice a nosotros en qué cualidad, en qué estado se encuentra la casa. Y en español, por ejemplo, bonita coincide con casa en muchas cosas. Coincide en el género y en el número.
como en español no existen casos, pues obviamente no nos preocupamos por eso. En griego, esa misma expresión tendría que ser construida así: la casa, la bonita, para que todo tenga coincidencia. Aquí les presento yo el ejemplo. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, solamente que he agregado una palabra nueva, la palabra gnomen. Gnomen. Nomen tiene como significado opinión o juicio. Gnomen significa opinión o juicio. Voy a llamar a alguno de ustedes para que me ayude con el análisis morfológico, de manera que en el análisis morfológico nos demos cuenta de esto qué significa. Tenemos el mismo verbo manzano que ya Dani ha analizado, es decir, él ha dicho que manzano es un verbo en presente indicativo activo, primera persona singular del verbo manzano, que significa yo aprendo, yo aprendo. Ahora quiero pedir el favor a Anderson Torres que me colabore con este ejercicio. A Anderson Restrepo Torres que me colabore con este ejercicio. Hola, hijo. La primera reglita que yo les dije me insinuó esto, que si el pronombre tiene un artículo, entonces ya no se trata de pronombre, sino que se trata de adjetivo. Entonces, aquí ya tengo el artículo y amén. Y además, miren, aquí tengo el sustantivo, porque esto es un sustantivo. Lo que te voy a pedir es que hagamos el análisis morfológico de estos elementos que tenemos acá. Empecemos con ten. ¿Ten qué categoría gramatical tendría, Anderson? La categoría gramatical es un artículo. ¿Cuál es el caso? El caso es acusativo. ¿El género? Femenino. ¿El número? Singular. ¿De qué artículo viene? Viene el artículo G. Muy bien. Mira que aquí tenemos dos ten y ten. O sea, hay dos artículos determinando cada cosa. Bien, vamos primero al nomen, no auten todavía. Vamos a nomen. Nomen es un sustantivo. ¿En qué caso tendría que estar por lógica? Sí. En acusativo. ¿Qué género tendría que tener por lógica? Tendría que ser femenino y también coincidir en acusativo. Muy bien, y el número singular. Y en singular. Entonces mira que aquí tenemos una palabra que coincide exactamente con todos los datos. O sea, auten está en una función de acompañar a nomen y lo acompaña tanto en su género femenino, ambas son femeninas, en su caso acusativo, ambas son acusativas, en su número singular, pero también lo acompaña en la determinación. Tanto una como otra están siendo determinadas, o sea que el adjetivo también está determinado. Esto es lo que llamamos la posición atributiva, que el adjetivo coincide con todo, o sea, en caso, género, número y además terminación. Diciendo esto, hemos dicho que auten, entonces ya no lo vamos a traducir con esto, bueno, en este caso, esta o aquella, sino que lo vamos a traducir, como acabamos de decir en la regla anterior, con este término, mismo, mismo. Y recuerda una cosa, que esto lo voy a traducir como opinión, opinión, que sería nome, gnomes, g, de la primera declinación en alfa impura larga. Esta palabra la vamos a tener para el estudio del vocabulario de esta octava lección. Gnome, gnome. De aquí vienen muchas cosas, muchas palabras que nosotros conocemos, pero más tarde iremos a ese punto. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esta expresión? Recuerda que manzano, ya nos lo dijo Dani, significa yo aprendo. La pregunta es, ¿qué es lo que yo aprendo? La misma opinión. Bravo, ahí está la traducción. Yo aprendo la misma, yo lo intenté hacer como traduciéndolo literalmente, pero obviamente en español no funciona decir la misma, la opinión, aprendo. La misma opinión, aprendo, o yo aprendo la misma opinión. Una curiosidad, Anderson, esta es una frase serovalente, monovalente, bivalente, trivalente. ¿Qué sería esto? Padre, creo que sería monovalente.
Monovalente porque nos da ¿qué? ¿Cuántos argumentos? Nos da 2. Y si nos da 2, ¿por qué dices mono? Bueno, entonces nos da 1 de mono, sí, claro. ¿Será que es que tú quieres ignorar un elemento muy importante como es el sujeto? En el verbo está contenido el sujeto. Entonces aquí ya hay 1. En el segundo ya está contenido el adjetivo. De pronto es que tú ves, o sea, visualizas una sola cosa y aunque sabes que es bivalente, me dices, bueno, lo que acabas de decir. Dices bivalente, pero bueno. Aquí está un sujeto y aquí está lo otro. ¿Ok? Listo, padre. Bueno, la misma opinión aprendo o yo aprendo la misma opinión. Anderson, gracias. Esta es la posición atributiva, entonces. Como es posición atributiva, entonces el atributo tiene que coincidir en todas las mismas cosas de aquello de lo cual está hablando. Entonces, esta es la posición atributiva. Ahora yo voy a explicar la posición predicativa. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Se considera la posición atributiva, también se considera, perdón, no vamos todavía a la predicativa, porque me queda faltando un elemento de la atributiva, qué pena, no lo estaba ignorando acá. También se considera en posición atributiva cuando el adjetivo, o sea, en ese caso autén, y la expresión calificada por este están precedidos ambos por el artículo. O sea, ambos elementos precedidos por el artículo. Miren la forma, aquí se las coloco. Antes teníamos este mismo artículo aquí, entre autén y gnomen. Ahora no lo tenemos, solo tenemos un solo artículo. Ese artículo va a acompañar tanto al primer elemento como al segundo elemento. Va a significar exactamente lo mismo, la misma opinión aprendo. En esta posición el artículo gobierna a uno y a otro elemento. A uno y a otro elemento. Autén está precedido por ten. Y eso también lo consideramos posición atributiva. Lo importante de la posición atributiva, entonces, en términos definitivos, es que el artículo esté acompañando una y otra cosa. Una y otra cosa. Y esa es la posición atributiva. Es decir, que hay un artículo que, como en este caso, acompañe tanto, en este caso, al adjetivo como al sustantivo, o que simplemente haya un artículo para acompañar a ambos. O sea, que ambos están determinados por el artículo. Anderson, ya que estás aquí en mi imagen directamente, entonces, ¿cómo analizaríamos morfológicamente autén? ¿Qué categoría gramatical tendría autén en este contexto? Ya, padre, podría tener la categoría gramatical de pronombre personal. No es pronombre personal porque recuerda que es un adjetivo. Es un adjetivo porque recuerda que está acompañado determinado por artículo. Entonces no puede ser nunca pronombre, sino solo adjetivo. ¿Ok? Eso para todos, porque esa puede ser la confusión y por eso en este momento estoy preguntando. Autén en este caso es un adjetivo. Aquí tenemos el artículo, entonces aquí tenemos que tener esa consideración. Y si es un adjetivo, entonces ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo clasificamos? Sí, los adjetivos, ¿cómo se clasifican? Los adjetivos nos dan unos datos. Ahora, claro, no hemos trabajado los adjetivos, pero entonces yo les voy a decir, cuando encontremos los adjetivos, simplemente los clasificaremos como hacemos con los sustantivos. Es decir, diremos categoría gramatical, tal, caso, género, número y de dónde viene. Basta. Entonces, ¿cuál es el caso de autén? Pues caso gramatical. Categoría gramatical, ya sabemos que es adjetivo. ¿Cuál es el caso? El caso acusativo. El género. Femenino. ¿Y el número? Singular. Ah, muy bien. Aquí ya está todo. ¿De qué pronombre vendría este? Entonces nos referimos al pronombre nominativo singular de ese género. ¿Cuál sería? Autén. Muy bien. Y esto significa
lo mismo del anterior, la misma opinión, aprendo. Ahora sí, estas son las dos posibilidades de un adjetivo en caso atributivo. Es decir, que el adjetivo coincida en todo con aquello que está calificando. Y en todo significa también en el artículo. Entonces podemos tener dos formas. O tener cada elemento acompañado de artículo o nada más un artículo para ambos elementos, para ambos. Y observen la posición del artículo. Ahora sí, ya puedo explicar cuándo está en posición predicativa. En posición predicativa hay una intensificación, es decir, el significado va a cambiar. Es el mismo adjetivo, pero su significado va a ser más intensificado. Es tratando de colocar un énfasis a eso de lo cual se está hablando. Enseguida lo veremos en la traducción. Entonces, cuando yo encuentre al adjetivo en posición predicativa, puedo traducir con expresiones como en persona, incluso, bueno, como yo quiera. Lo importante es añadir el énfasis. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar para yo saber que está en posición predicativa? El adjetivo tiene que coincidir en todo con aquello que está calificando, pero en lo único que no va a coincidir es en la determinación. El adjetivo no puede estar acompañado por artículo. El adjetivo no puede tener artículo, ¿ok? Pongamos este ejemplo. Aquí lo van a ver. Aquí tenemos lo que parece un pronombre, porque no tiene artículo, y entonces aquí podría ser la confusión, porque hemos dicho que si no lleva artículo, puede estar en función de pronombre, pero para sacarlo de esa problemática, miro todo lo otro. ¿Qué es todo lo otro? Miro el verbo y miro el otro elemento. Aquí tenemos nosotros un adjetivo por varias razones. Ya explicaré más detenidamente ahorita, pero al menos la primera de ellas es que autos está en función de calificar a hoánthropos. Y lo califica de manera predicativa, es decir, no tiene el artículo que sí tiene hoánthropos. Vamos a analizar. Y para el análisis, y con esto concluimos la clase del día de hoy, llamo la atención de Orlando Junior. No, Orlando Junior ya lo tengo muy llamado. Vámonos entonces con Johan Santiago Willes. Y con esto concluimos la clase de hoy. Sí, señor. Johan, vamos a analizar la palabra manzana y hazme la descripción morfológica, por favor. El padre es un verbo, está en tercera persona, Sí. está en singular, Ajá. viene del manzano y traduce en este caso aprende. ¿Quién aprende, hijo? Él o ella. Él o ella, sí. Ahora, para yo saber el argumento, el primer argumento, tengo que buscar si existe una palabra en nominativo dentro de la proposición. ¿Existe una palabra en nominativo? Sí, señor. De hecho, existen tres. Existen tres. Autos, hoánthropos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? Los tres. Los tres, exactamente. Todo esto forma el nominativo. Entonces, esta es la clave. Yo les dije ahorita a ustedes que cuando autos estaba acompañado de artículo era un adjetivo, pero aquí no tenemos el artículo. Cuando no tenemos el artículo tengo que fijarme en la segunda opción, porque puede ser que entonces no esté en posición atributiva, sino que esté en posición predicativa. Al no tener el artículo yo podía pensar que esto es un pronombre y traducirlo así. Él aprende el hombre, y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte del sujeto, todo está en nominativo. Entonces, esto me da a mí el indicio de que autos no sea realmente un pronombre personal en esa función, porque sigue otra cosa que coincide con autos. ¿En qué coincide? Autos está en nominativo, ¿sí o no, Johan? Señor. Y anthropos lo está. ¿Cuál es el número de ambas expresiones? Singular. Muy bien. ¿Y cuál es el género?
Masculino. Entonces, en este sentido, yo tengo que decir, si todas estas coincidencias están, significa que tenemos acá el caso de un adjetivo, pero en función predicativa. Aunque no tiene artículo, sí coincide en caso, en género y número, no en determinación, que son las características del adjetivo en función predicativa. Hemos dicho que cuando está en función predicativa vamos a traducir esto con estas expresiones en persona o incluso, o expresiones relativas a eso, que podrían ser tantas. ¿Cómo traducirías tú entonces esto, querido Johan? ¿Cómo podrías traducir? En persona incluso. Pues en persona queda muy rápido. Sí. Más bien incluso el hombre aprende. Exactamente, el hombre en persona aprende o el hombre incluso aprende, que es lo mismo que decir el hombre mismo por sus propios esfuerzos, por sus propias, digamos, metodologías, aprende. Esta es la función del pronombre en esa categoría. Entonces, miren una cosa, ¿cuándo es pronombre? Cuando no está calificando nada. El pronombre está solito, sin un artículo y sin calificar absolutamente nada. Y ahí podemos decir que el pronombre es o personal o demostrativo, como mejor creamos nosotros. Cuando el pronombre funciona como adjetivo, de dos maneras, cuando está en posición atributiva, es decir, que califica a una palabra y coincide con ella, concuerda con ella en caso, género, número y en determinación, es decir, tiene también artículo como ustedes lo ven acá. O sea, está en posición atributiva. O cuando el artículo está determinando tanto a la partícula como al sustantivo calificado por la partícula. O cuando además es adjetivo, cuando está en posición, predicativa. Es decir, cuando está calificando otra palabra, pero esa palabra, la partícula, no está precedida por artículo, o sea, carece de artículo. En ese caso, hablamos de posición predicativa. Como ya me excedí del tiempo, la próxima clase me pueden hacer todas las preguntas que quieran al respecto, anótelas. O si alguno dice, no me va de irme hasta que usted no me responda, pues yo me quedo, los demás se pueden ir y le respondo. Con esto, yo concluyo la clase de hoy.